Tengan todos ustedes buenos días, amados hermanos. Buenos días. Acabamos de leer un pasaje maravilloso. Hoy celebramos en muchos países cristianos lo que denominamos muchas veces el día Domingo de Ramos. En otros lugares llaman el Domingo de Palmas. Pero el hecho es de que todos los países que se identifican con el Señor celebramos este día, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante en esta mañana entender de que por primera ocasión el Señor se descubre ante toda la gente como un rey. Recordemos que a lo largo de su ministerio, el Señor siempre, cuando hacía algún milagro, enseñaba, decía: no vayas a decir nada a nadie. Nunca el Señor quería que la gente avisara quién era Él. Muchas veces el pueblo judío quería coronarle como rey, pero Él se manifestaba diciendo: no ha llegado todavía la hora. Ahora, ¿por qué el Señor decide entrar a Jerusalén de una forma ya descubierta como rey? Porque sabía perfectamente que la hora de su muerte había llegado. Y quería decirle a toda la humanidad, y quería decirle a todo Jerusalén y al pueblo judío, de que Él era el rey, de que Él no era un simple profeta, de que Él era Dios. Se comenta que en aquel desfile de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo hubieron cientos de miles de personas. Si bien es cierto, la Biblia no menciona, pero los comentaristas, los teólogos, descifran que se trataba de un gentío bastante significativo. Se habla de cientos de miles de personas. Así que reconozcamos que en este día muy solemne, donde estamos celebrando la entrada triunfal de Jesucristo, es el arribo de un Salvador descubriendo su identidad. Dios ya quería de una vez por todas hacer saber a todo el pueblo de que se trataba del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor llega a este punto? Porque sencillamente se cumple las Sagradas Escrituras. Y así vemos que en el libro de Salmos 118, 26 dice: bendito el que viene en nombre de Jehová. Ya el salmista nos anunciaba de que iba a entrar a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo. Lo confirma también Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que dice: he aquí tu rey. Notemos algo importante, dice: tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías ya está confirmando, y esta profecía se cumple en la época del Señor. Así que no era un asunto de que nuestro Señor Jesucristo decía: hoy quiero estar adelante un desfile, ustedes van a aclamarme y listo. No, aquí se trata de que nuestro Señor Jesucristo quería cumplir la profecía dada por su Padre. Vemos entonces cómo subraya Zacarías inclusive la forma como él habría tenido que entrar. Ahora, pide nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que vayan en búsqueda de un asno, de un pollino. Y vemos entonces en la palabra que no hay objeción de parte de los discípulos que le está pidiendo el Señor: vayan a verme un pollino, un asno. Ellos de ninguna manera dicen: ¿y cómo así? ¿Y cuánto dinero hay que pagar? Nada en absoluto. Ellos totalmente aceptan lo que el Señor les estaba pidiendo. Y aquí yo quiero hacer una pausa y hacer entender, hermanos, a todos, de que nosotros, cuando el Señor nos está pidiendo algo, cuando nos dice algo en su palabra, no tratemos de preguntarle al Señor: ¿y por qué? ¿Y por qué debo hacer esto? ¿Y para qué?
Los discípulos humildemente reconocieron que el Señor estaba pidiendo algo y tenía que hacérselo. Cuando el Señor nos dice algo, id, haced, nosotros tenemos que humildemente bajar la cabeza y aceptar lo que el Señor nos está diciendo. Aquellos discípulos fueron obedientes. Así que recordemos, hermanos, como había predicado la semana anterior, la obediencia es la parte fundamental de la vida cristiana. Si me amáis, guardad los mandamientos. El guardar los mandamientos significa obedecer al Señor. Bien. Aquellos discípulos entonces no pensaron dos veces en aceptar lo que el Señor fue a decirlos. Ahora nosotros tenemos un Dios de orden, que cuando Dios nos está diciendo algo, prepara el escenario para que nosotros vayamos y tengamos acceso a lo que Él nos está diciendo. Fueron aquellos discípulos a retirar el asno, como hemos escuchado en la palabra, y ¿qué sucede? Que el dueño les pregunta, ¿por qué desatáis el pollino? Y la respuesta que ellos dan dice, porque el Señor lo necesita. Y ahí se acaba la historia. El dueño quería saber obviamente por qué razón los discípulos, unos dos hombres extraños, están retirando de mi propiedad algo que me pertenece. Y dice, porque el Señor lo necesita. Quiere decir entonces que anticipadamente el Señor planificó dos cosas. Primero, de que los hijos de Él vayan a retirar algo que le había solicitado. Y segundo, Él puso gracia en el dueño de ese asno para que no haya ningún problema. Amados hermanos, eso es lo que significa el comienzo de una vida cristiana. Cuando nosotros estamos en obediencia del Señor, va abriendo los caminos que nunca nos imaginamos. Y lo hace de una manera tan fácil, lo hace de una manera tan amorosa, que lo único que estamos nosotros es cosechando las bendiciones del Señor. Ahora, ¿en qué periodo estamos viviendo nosotros? Nosotros estamos viviendo en el periodo de gracia, reconociendo que todo lo que nosotros estamos obteniendo y obtenemos y seguiremos obteniendo es por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Así que nosotros estamos viviendo, hermanos amados, en el mejor tiempo de toda la historia de la humanidad. Es una bendición representar nosotros el cuerpo de Cristo, porque nosotros estamos recibiendo algo que es maravilloso, algo que nunca existió. Solamente con la venida de Cristo pudo darse el periodo de gracia. Por eso es que, hermanos, amados hermanos, duele el corazón cuando nosotros vemos situaciones adversas en este mundo porque no han reconocido quién es el Cristo de la gloria. Acabamos nosotros de escuchar en la radio aquella tragedia llena de terror ocurrido en Moscú, en Rusia, donde se asesina a más de 130 personas. Independientemente de dónde vienen esos asesinatos, estamos mirando, hermanos, cómo la violencia continúa en el mundo entero. Y yo quiero decirles por qué. ¿Sabe por qué? Porque las naciones, en términos generales, hermanos, no han entendido quién es el Redentor. No han entendido quién es Cristo. Y entonces ellos no viven el periodo de la gracia, del amor, de la misericordia, de la bendición. Y lo que hace el Señor en su pueblo, en su remanente, que es usted y yo, que somos nosotros, es bendecirnos de una manera aislada. Pero los planes del Señor nunca fue eso, hermanos. Los planes del Señor fue bendecir a toda la humanidad, como todo un conglomerado. La creación del Señor tuvo planes específicos, maravillosos, hermanos. Él quiso tener a una humanidad sometida a la alabanza a Él. Él no quería que nosotros estemos desesperados como ahora, de dinero, de enfermedades, de problemas, de situaciones adversas, quebrantamiento en finanzas, en fin, tantas cosas. No fue nunca ese plan del Señor. El plan del Señor fue bendecirnos. El plan del Señor fue que estemos nosotros con Él. Pero lamentablemente nosotros cambiamos por nuestro pecado la brújula de la dirección que el Señor tenía, y está el mundo entero pagando esas consecuencias. Ahora, ¿qué es lo rescatable, hermanos? Lo rescatable para usted y para mí es que como somos lavados en la sangre de Cristo, seguimos gozando de la bendición, del amor y de la gracia de Cristo. Amén, hermanos. Vemos entonces en la palabra del Señor, hermanos, que dice el Señor que trajeron al pollino
y echan mantos sobre el pollino. Y a su paso tendían mantos por el camino. Yo quisiera resaltar el hecho, quizás algo jocoso, de que aquel asno tuvo la bendición tremenda de saber que un rey se sentaba encima de él. Yo supongo que con qué elegancia el asno habrá estado caminando. Yo soy el vehículo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted una cosa, amados hermanos? Cuando nosotros le permitimos al Señor ser el centro de nuestras vidas, vivimos una vida de gracia, vivimos una vida de paz, de esperanza, de alegría. ¿Por qué razón? Porque le hemos dado cabida al Señor que esté en nuestros corazones. Es un momento maravilloso en la palabra del Señor, porque entonces los discípulos, el pueblo que estaba ahí, van colocando mantos en el pollino aquel, van colocando las palmas, las palmeras, como quieras llamárselo, en el suelo. Hay un recibimiento extraordinario. Yo creo, hermanos, que si todo ese desfile, de toda esa entrada triunfal de Cristo, hubiera ido ante el palacio de algún emperador, de Herodes, lo que sea, el Señor se hubiera posesionado de ello. Pero recordemos algo importante, hermanos. La tarea de nuestro Señor Jesucristo no era sacar del yugo al pueblo judío del Imperio Romano. Esa no fue la tarea del Señor. Los judíos creyeron y siguen creyendo en eso, que el Mesías tenía que haberles venido a salvar del Imperio Romano. Pero la tarea de nuestro Señor Jesucristo fue espiritual, darnos salvación eterna. Amén. Eso nunca lo pudieron entender. Entonces, nuestro Señor Jesucristo arranca con el desfile, comandado por sus discípulos, seguido por una multitud tremenda. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Señor que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué les hace pensar a ustedes de este momento? Es la venida de Cristo. Cuando Él vino, igual, los pastores alababan de esa manera al Señor. En esta ocasión ya el Señor tenía 33 años, estaba cumpliendo realmente 3 años y medio de su ministerio. Y se vuelve a repetir las palabras, estaban alabando ¿a quién? A un rey, estaban alabando a Dios. Y aquí, amados hermanos, se rompe todo principio teológico de cualquier otra denominación o cualquier otra religión que no se quiera entender de que Jesucristo es Rey, Amén. de que Jesucristo es Dios. Aleluya. Ahí, hermanos, se rompe todo porque se está exaltando el nombre de Dios. La gente no quería entender que Jesucristo era Dios. Pero ahora ya este día en Jerusalén, a todos los 4 vientos, a todas las personas se les hace reconocer que Él era el Dios. Ay, amados hermanos, si en estos tiempos, en los 4 puntos cardinales, podríamos pregonar la palabra del Señor y que la gente sería sensible, hermanos, a las cosas del Señor, ¿no es cierto que viviríamos otro tipo de mundo, hermanos? ¿No es cierto que nosotros viviríamos una vida diferente, amados hermanos? Pero no se ha dado oídos. Aquí no ha pasado nada en este mundo. El Señor mandó tantas situaciones a la humanidad para que se entienda. Por ejemplo, le tomó a Noé para poder aclamar de que el mundo se acababa y no le hicieron caso. Le hablaron, este viejo loco que está haciendo una barca en medio de un desierto donde ni siquiera llueve. Pero después la gente entendió de que Dios estaba construyendo esa barca para salvar a Noé y a toda su familia. Y la gente quiso entrar al arca de Noé, pero fue muy tarde. Pero Dios dio en esa oportunidad la esperanza de salvación y no lo aceptaron. Hubo la destrucción en Sodoma y Gomorra. Y Abraham anunciaba las buenas noticias. Y la gente no dio cabida a las cosas de Dios. Vino nuestro Señor Jesucristo, que ha sido suficiente, que fue suficiente, mejor diría, el sacrificio de Él, para que toda la humanidad se transformaría, cambiaría su corazón. ¿Lo ha hecho la humanidad? No, hermanos, no lo ha hecho. Habría que preguntar cuántos, por ejemplo, en este día, en el mundo entero se han reunido a celebrar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Será un porcentaje mínimo, hermanos.
La próxima semana, cuando celebremos la resurrección, posiblemente algunas iglesias estarán llenas, pero de ninguna manera habrá una presencia de la mayoría de la humanidad. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa, no le interesa. Pero ¿sabe lo que va a ocurrir, hermanos? Que hay algún día, cuando la gente quiera entrar al reino de Dios, va a ser muy tarde. El periodo de gracia está por acabarse, hermanos. El Señor ha sido tan bondadoso, tan bueno, que después de 2000 años de su venida acá, ha dado a la humanidad toda la idea, toda la oportunidad de venir a Cristo. Lo hizo conmigo. Pero la gente siempre ha demostrado un corazón duro, perverso. Usted y yo en esta mañana hemos tomado la mejor decisión de venir acá a la iglesia. Usted y yo diariamente estamos conectados con las cosas de Dios. Así que, amado hermano, amada hermana, siéntase usted privilegiado, privilegiada de que es usted un hijo, una hija de Dios. Amén, amén. Que tenemos nosotros esperanza en Él, hermanos. La gente no le ha interesado, no le sigue interesando nada de las cosas de Dios. Por eso viven confundidos. Para ellos nada es importante Dios. Para ellos no nada de importancia las cosas de Dios. Las cosas importantes para ellos son otras, diferentes. Los programas, los planes de cada persona, de cada hogar, de cada familia, en su mayoría es diferente. Para nosotros los hijos de Dios tenemos algo maravilloso, que decimos lo mejor de lo mejor es Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén, amén. Y estoy seguro, hermano, que usted está diciendo, si hay algo maravilloso que yo tengo en Cristo, es la salvación. Amén. ¿Qué más podemos nosotros pedirle al Señor? Dios ha querido siempre demostrar a la humanidad su amor. Y por esa razón vino Jesucristo a este mundo. Continúa la palabra del Señor. Cuando nosotros observamos, claro, como siempre salió a flote los fariseos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay formas de querer acallar, hermanos, la palabra del Señor. Pero déjenme decir lo siguiente: han podido. Después de 2000 años seguimos proclamando de que Cristo es el Señor. Amén, amén. Después de 2000 años seguimos predicando la salvación de Cristo. Aleluya. Pensamos definitivamente, los hijos de Dios, de que el Evangelio no se ha paralizado, hermanos. Han querido siempre a lo largo de la historia detener las prédicas. Han querido a lo largo de la historia, hermanos, detener el mensaje de salvación de Cristo, pero no se ha podido, hermanos. Está al frente del mundo entero todavía las predicaciones. Por eso es que el Señor, hermanos, ha usado tanto la tecnología, la televisión, la radio, para que se cumpla algo que dice el Señor, que nos ofrecía el Señor, que predicásemos en el mundo entero la palabra de Dios, y que cuando se haya predicado en todas las naciones, entonces será la venida de Cristo. ¿Estamos cerca de la venida de Cristo? Claro que sí. ¿Se ha predicado la palabra en todas las naciones del mundo entero? Claro que sí. No hay nación, hermanos, no hay nación que se pueda decir no se ha predicado. Y aquí quiero volver a repetir algo que en muchas ocasiones en este púlpito he dicho. Jan Stott, un famoso teólogo, ella falleció, decía en un congreso que tuve el privilegio de asistir, decía: hermanos, lo que les voy a decir, escúchenme bien, y lo quiero decir con temor y temblor. Lo que dice el Señor en los evangelios, de que la palabra de Él, el evangelio será predicado en todas las naciones, y que entonces ahí vendrá la venida. Quiero decirles, hermanos, que ya se ha predicado la palabra de Dios en todos los países del mundo entero. ¿Qué quiere decirnos esto, hermanos? Que la venida de Cristo es breve. De que la venida de Cristo no puede seguir tardándose frente a la situación que vive el mundo entero, hermanos. Usted y yo, ahora más que nunca, tenemos que ser apercibidos de las cosas de Dios. Ahora más que nunca, tenemos que encarnarnos en esa venida de Cristo y vivir la vida que Él quiere, hermanos, porque no queda más tiempo para nadie. Nosotros anhelamos, hermanos, que todos estemos en la presencia de Dios. Mi oración por ustedes, hermanos, escúchenme bien, es que cuando venga el Señor nos vayamos todos, hermanos. Amén. Que nadie se quede, que no haya un domingo que usted venga ya y no encuentre a sus hermanos porque nos fuimos ya con el Señor. No, quiero ver a todos en la presencia del Señor. Quiero ver a nuestras familias que todavía no conocen al Señor.
de que ellos también sean salvos. Oremos siempre por nuestras familias que todavía no conocen de las cosas de Dios, hermanos. El tiempo está corto, el tiempo se está acabándose. Hay destrucción en el mundo entero, hay violencia, hay situaciones que nunca se ha dado en la vida antes, que conmueve el corazón. El otro día, por ejemplo, escuchábamos con mi esposo una noticia, vamos a decir perversa, hermanos. Una madre de familia dejó a su niño de 10 meses y se fue a las playas de Puerto Rico. Y le dejó por 2 semanas al niño sola. 10 días esa niña de 10 meses sola. Sin embargo, la madre se fue a la playa a Puerto Rico. Obviamente la niña murió. El juez le hizo reminiscencia de la vida que ella decidió en vez de cuidar a su niña y le dio cadena perpetua, le sentenció cadena perpetua. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Lo que estamos viendo es lo que está escrito en la palabra del Señor. Que en los últimos tiempos los padres estarán contra los hijos contra los padres, los hermanos contra las hermanas, mirando desde toda perspectiva, hermanos, unos contra otros, familias totalmente destrozadas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que ese es el tiempo cuando el Señor está definiendo el regreso, porque ya no se puede más. Yo pienso, hermanos, que el nivel de pecado llegado hasta acá, a los ojos del Señor. Por esa razón, hermanos, tenemos que apresurarnos. Tenemos que vivir la vida que Él quiere, para estar convencidos de que vamos a ser parte de. Hay mucha gente que no les importa. Como describí anteriormente, en aquellos tiempos la gente no le importaba lo que iba a pasar. Hoy tampoco. Pero usted y yo que conocemos la gracia de Dios, tenemos que esperar cielos nuevas y tierra nueva en el Señor. Amén, hermanos. La palabra del Señor continúa y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, esto está precioso, hermano, lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Ese lloro del Cristo no es un lloro normal. Es un lloro, es un quejido, es un dolor de un corazón quebrantado, lleno de angustia. No fue un lloro efímero, exigido, de una lágrima porque vio a Jerusalén así. No, había un dolor profundo en el Señor por ver a una ciudad que tanto él amó, que tanto bendijo, que no estaban entendiendo de que Él era el Cristo de la gloria. ¿Ustedes creen que al momento el Señor está llorando por la humanidad? Claro que sí, hermanos. Yo siento que sí, el Señor está llorando, está angustiado de ver a una humanidad llena de pecados sin esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, en la epístola de San Pedro, dice que Él no quiere que nadie se pierda. No es la tarea del Señor ver la condenación de la gente. Él no quiere que nadie vaya al infierno. No anhela el Señor que eso ocurra, porque el Señor no quiere que nadie vaya al infierno. Por el contrario, dice que Él está llamando al arrepentimiento. Por eso cuando miró el Señor Jerusalén, se confundió su corazón, lloró, tenía angustia, porque sabía perfectamente que la hora de su muerte se estaba acercándose y que dejaba a una Jerusalén llena de pecado, de miseria humana. No habían comprendido la grandeza de Cristo. Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Por eso entonces el Señor subraya y dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor está dictando sentencia de lo que ocurriría. ¿Qué pasó? Lo que ocurrió, hermanos, es después de 70 años, escuchen bien esto, después de 70 años de la ascensión del Señor, el Imperio Romano terminó con toda Jerusalén, destruyó completamente y mató a cientos de miles de judíos
Así describe, hermanos. El Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte, como una gallina reúne a sus pollinos, pero no has querido. Pero va a llegar el día en que vosotros vais a mirar la destrucción de vuestros hijos y toda esta ciudad se cumplió. El Señor está anunciando al mundo entero, a su iglesia y a todos nosotros, las cosas que vendrán después del arrebatamiento, hermanos. Cuando quede un pueblo sumergido en el pecado, cuando quede un pueblo después de la tribulación, cuando quede un pueblo que no tiene esperanza. Pero quiero decirle algo importante a usted. Si su corazón se mantiene con el Señor y ha perseverado, usted y yo vamos con el Señor en el arrebatamiento. Amén. Y no vamos a ver la desdicha de este mundo, hermanos. Dios nos va a proteger, nos va a llevar, pero aquel día de dolor para la gente que no ha querido comprender vendrá. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta. El juicio del Señor vendrá. Yo tengo un Dios de juicio y de justicia. Lo hará el Señor lo que Él ha dicho. Pero nosotros, los hijos de Dios, estaremos ya en el cielo, gozándonos eternamente y para siempre, hermanos. Vale entonces la pena seguir con el Señor en sus caminos. ¿Vale la pena, hermanos? Amén. ¿No escucho amén? Amén. Vale la pena, hermanos, nosotros sincronizarnos en ese amor del Señor y reconocer, hermanos, cuán grande es el Señor. Vale la pena, hermanos, separarnos de las cosas que al Señor no le agrada, que al Señor no le gusta. Vale la pena estar junto a Él, amándole, leyendo la palabra, orando, intercediendo, estando solamente en las cosas de Él para sentir la alegría de ser su hijo y estar con Él gozándonos eternamente y para siempre. Amén. ¿Queremos estar en las bodas del Cordero? Amén. Amén, claro que sí. Entonces, hermanos, caminemos en los brazos de Cristo para algún día saborear la alegría, la bendición y el amor de Él. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Tienen sus rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por esa entrada triunfal que tú tuviste en nuestros corazones y nos hiciste, Señor, hijos tuyos. Cambiaste, Señor, nuestra manera de pensar. Cambiaste nuestra vida, Señor, Amén. en una vida de esperanza, de amor y de misericordia, Amén. Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por esa entrada triunfal a Jerusalén, por esa entrada triunfal a nuestros corazones, para constituirnos en hijos tuyos y saber, Padre, que en breve estaremos en tus brazos eternamente y para siempre. Amén. Señor, por favor, mira a cada familia aquí presente, Señor. Mira a nuestras familias ausentes, Padre. Ten la bondad de salvarlos, Señor. Que tu gracia, tu misericordia, tu favor esté con cada uno de ellos, Señor. Te adoramos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.